el que traicionó al Mesías, a Jesús. Es muy fuerte, la verdad, su historia, y trágica. O sea, hemos hablado de algunos personajes bíblicos que terminaron siendo ángeles, pues, ¿no? Pero yo creo que es la primera vez que hablamos de uno que terminó siendo un demonio, ¿no? ¿Por qué no se le sataniza de la forma que se le satanizó a Judas, a Pedro, si de igual forma lo traiciona? En sí, si Judas no hubiera traicionado a Cristo, nada de esto hubiera pasado, pues. Y yo creo que de cierta forma todo esto pudo haber estado planeado detrás. De lo que pasa ya bíblicamente, en el que sí hay algunas insinuaciones de que Judas fue poseso. Y de alguna manera Judas fue elegido para lo que hizo. A mí me parece sumamente triste esta historia y trágica, porque si alguien fue manipulado aquí fue Judas, pues. Tal vez no una referencia directa que era un demonio, pero sí que es un espíritu oscuro Errante, sí. que coexiste entre nosotros aún. En resumen, Judas no traicionó a Jesús, lo obedeció. ¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro episodio más contigo, con un temita que nos han pedido muchísimo. Sí, muchas gracias por eso. Sí, muchísimas gracias. Hemos estado abordando temas relacionados a la Biblia en estos últimos episodios. Como que retomamos la temática, ya tenemos un tiempo con esto. Y creímos muy pertinente traer un personaje que es, yo creo, el más controversial después de Lucifer, que ya tiene su episodio también. Incluso me atrevería a decir más, porque con Lucifer sí existen varias versiones, el que el lucero del alba, esto. Pero con Judas Iscariote es clara la definición de este personaje. Básicamente el traidor. El traidor, y no hay más. Es sí, la definición como tal de un traidor, pues lo vemos como un Judas, casi como un sinónimo. Exacto, sí. Es curioso. La verdad es que hay mucho más de lo que parece ser dentro de la historia de este personaje en concreto. Más allá, obviamente, de los significados y los simbolismos que tiene, hay motivaciones ocultas en su historia. Y en este episodio vamos a hablar de eso. Vamos a analizar también un poco todo este contexto en el que se definió a este personaje como el traidor de la Biblia, literalmente, el que traicionó al Mesías, a Jesús. Es muy fuerte, la verdad, su historia, y trágica. Es una historia bastante oscura. Sabemos que muchos de ustedes ya conocen la historia canónica de él, pero vamos a hablar mucho más de esto, hasta desde un punto tal vez histórico que encontramos por ahí mucha información. Fíjate que Judas sí es catalogado como el traidor por excelencia, pero todo depende de cómo lo leas, ¿no? Obviamente en este capítulo no vamos a intentar hacerles cambiar de opinión y decir que Judas era bueno, porque los hechos fueron unos, ¿no? Sin embargo, vamos a explorar esas razones y en qué se convirtió la figura de este personaje a lo largo de la historia, ¿no? Sí. Y digo, esperemos que lo disfruten mucho, la verdad. Hay unas conexiones muy, muy interesantes, contemporáneas, que van de cosas ocultas, y eso está bien interesante y seguramente les va a encantar escucharlo. Venga. Así que los invitamos a que se queden al final de este episodio, como siempre. Dejen su like, y si son nuevos, suscríbanse a este canal. Si estás escuchándonos en Spotify, síganos por allá también. Y estamos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram, y el buen Mike Mike que está atrás en los controles como MikeAl99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales para que vayan y lo sigan de YouTube, canales de YouTube, para que vayan y lo sigan. Sentí que faltó una palabra, pero perfecto. Síganlo, buen Mike. Pero, ¿qué te parece si empezamos un poco con su historia? Porque seguramente la mayoría conoce, pues, los hechos, ¿no? El evento, como tal. La traición. Y es bien importante empezar a platicando con eso, porque en sí no hay mucha información de su vida antes de ser un apóstol. Porque sí, Judas Iscariote fue uno de los 12 apóstoles, de aquellos que iban y seguían a Jesús en todas sus viajes y todos sus milagros, y eran testigos de primera mano. De entrada, su nombre
hoy en día significa algo que evidentemente en esos entonces no significaba, pero su nombre tiene su simbolismo también. Sí, de hecho Judas es un nombre bastante recurrente en la Biblia, parece ser un nombre muy común para los judíos de la época, y de hecho Judas era bastante común para el primer siglo. Era de los nombres como, por decirte, Juan hoy en día para nosotros, ¿no? Proviene del hebreo que es Yehudá. En honor a la tribu Judá. Es por ello que es bastante común. Por esto es que se parece tanto Judas a Judá. Es muy parecido. Iscariote tiene también varias interpretaciones posibles. Algunos hablan de la más aceptada, esta que es la de Ishkeriot, que es hombre de Keriot. Sí. Es una localidad en Judea que sugiere tal vez que algunos de pues que tenían este apellido o este otro nombre probablemente venían de esta región. Sí, bueno, era común en esos entonces, ¿no? Porque también como Jesús de Nazaret. Exacto. Era como el nombre de pila y de dónde vienes, pues, ¿no? Incluso, pues, en épocas más contemporáneas también, en la Edad Media, se siguió utilizando en otras partes del mundo como Da Vinci, ¿no? De Vinci. Vaya. Sí. ¿No? O bueno, empezó también como a evolucionar al nombre de pila y el nombre de tus padres, ¿no? Sí. Pero la otra parte interesante, de hecho, del nombre es algo que lo vincula a una teoría que podría ya empezar a ser conspirativa, porque algunos lo encasillan con un grupo que eran los sicarí. Y sí, como suena el nombre, muy similar a lo que hoy conocemos como sicarios. Pero no es para nada lo mismo. Ellos eran un grupo extremista judío que luchaba contra la ocupación romana de aquel entonces, por lo cual podría significar tal vez que Judas tenía una posición o una opinión política muy marcada. Sí, y fíjate qué bueno que lo mencionas, porque bueno, Judas Iscariote era el único apóstol judeano dentro de los 12, ¿no? Y desde aquí empezamos a entender los perfiles políticos de este personaje, porque lo que hizo fue pues traicionar a aquel que estaba comandando una nueva rebelión, que era el Mesías, que era Jesús, pues, claro, ¿no? Eso como de alguna manera justificaría la traición a este Mesías. Sin embargo, hay más fondo, porque sí tenía unas razones políticas muy marcadas, y ahí es donde empiezan, por ejemplo, las teorías sobre su vida anterior. Porque como les decimos, bíblicamente no existe un registro de lo que hacía Judas Iscariote antes de ser apóstol, a diferencia de otros apóstoles. Parece como silenciado o algo por el estilo. Yo creo que... No, omitido totalmente. A lo mejor. Hay una omisión. Yo creo que esto es común en diversos personajes bíblicos, porque meramente en esta cuestión de lo que significan para el contexto católico, pues obviamente no son personajes con una connotación positiva para la iglesia. O por lo menos no fueron relevantes hasta que se encontraron con Jesús. Pues, por ejemplo, hay varios apóstoles que eran pescadores, que eran carpinteros, que eran nobles de tal familia, etcétera, ¿no? Sin embargo, con Judas no se sabe mucho, y lo que se sabe es a través de los textos apócrifos. Que estos, bueno, vamos a hablar más a fondo de estos apócrifos más adelante en el capítulo. Sí. Vamos a ir estableciendo las posturas ahí políticas, porque... A ver, dime. Sí, no, te iba a decir, yo creo que, por ejemplo, en ese hecho de si se le cataloga como uno de estos sicari, pues podríamos estar diciendo que este señor también, o sea, ya tenía un pasado como de este tipo, ¿no? Que eran básicamente los sicari, eran hombres que también les decían los hombres de dagas, ¿no? Que ellos guardaban en una túnica siempre una daga. Eran de alguna forma extremistas, porque también usaban la fuerza. ¿Este grupo deriva de aquellos de los que se basa el juego el Assassin's Creed? No estoy muy seguro, pero creo que sí. Creo haber escuchado alguna vez que sí. Por ahí va. Creo que sí está conectado. No estoy seguro, la verdad. Ahí en los comentarios, en referencia de... hablando como de tiempos, no sé si se desarrollan al mismo tiempo porque no lo he jugado. Entonces, puede ser. Pero algunos hablan de que Judas no fue una figura meramente marginal, no fue... alguien que solamente estaba por ahí entre los apóstoles, sino que se hablaba de que este señor tenía un rol muy marcado dentro del grupo. Sí. Se decía que este señor era el administrador. El tesorero. O el tesorero. Sí. ¿Y a qué se refiere? Pues que él se encargaba del dinero. Era
era muy común que entre grupos de personas que se organizaban para diversas actividades en comunidad hubiesen estos roles que hoy, por ejemplo, incluso en vecindades existen, ¿no? Como que hay el presidente, el tesorero. Bueno, se supone que Judas era aquel que se encargaba del dinero y portaba una bolsa con las donaciones que les otorgaban. Esto por algunas menciones que están en Juan 12:6. Algunos dicen que especialmente Juan lo acusaba de ser ladrón. Había como ciertas riñas. Eso lo sabemos porque tenemos hace algún tiempo, algunos meses, hicimos un episodio de los discípulos de Cristo, ¿no? Y por ahí vimos en algunas fuentes, digamos que no oficiales, que hubo algunas disputas entre los apóstoles. No eran personas muy afines entre ellos. Lo único que los unía realmente era el amor por su maestro, ¿no? Que era Jesús. Pero ellos no se llevaban bien. De hecho, pues cuando Jesús deja este mundo, es por eso que se crea tanto caos dentro de la iglesia cristiana primitiva en ese entonces, porque todos tenían sus versiones, pues. Claro. Y de hecho por eso se pelearon y así. No es raro que estas teorías empiecen a agarrar forma. Y sobre todo con lo que es la imagen del tesorero, pues, ¿no? O sea, aquella persona que maneja dinero, pues siempre va a hacerle falta, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pero fíjate, el hecho de que él sea el tesorero, o él haya sido el tesorero, nos habla también mucho de su preparación previa, porque no todo el mundo de entrada sabía contar, o no todo el mundo sabía, pues, más o menos la administración. Quiere decir entonces que Judas provenía de alguna cuna, no noble, porque no hay registro, pero por lo menos educada, ¿no? Y de hecho algunos estudiosos como Ian McCovey y Robert Eisenman, que son personajes que ya hemos hablado por ahí, ¿no? Que son de los que más han estudiado estos evangelios apócrifos y han dado como sus teorías, sus posturas. Ellos sugieren que Judas pudo haber estado vinculado a unos grupos que eran los grupos celotes, que era una facción judía radical que querían liberar a Judea del dominio romano. Fíjate bien, o sea, aquí Judas se plantea más bien como un revolucionario frustrado que salió exiliado de Judá y llegó a Jerusalén, en donde vio a otro revolucionario para sus ojos, que era Jesús, y dijo, me voy a aliar con él, porque seguro él va a hacer la rebelión que yo también quiero tener, que es sacar a los romanos de Tierra Santa. Claro. Y de ahí se empieza a postular su carácter político y su fiereza, pues, ¿no? Porque él realmente... Él estaba en pro como de los conflictos bélicos y él creía que Jesús iba a ser ese líder de la revolución. Claro. Posiblemente lo supo de alguna manera que todo esto iba a llevar a un cambio muy grande. O sea, de alguna manera su contexto le pudo haber dicho que el cambio político podría venir propiamente de las creencias religiosas de aquel entonces, y muy posiblemente un Jesús siendo un líder nato que evidentemente era muy, muy, digamos que carismático para aquellos discípulos, podría ser la fuerza que necesitara él para realizar ese cambio, o por lo menos lo que él vio en él para poder realizar ese cambio político que buscaba. Y ahí empezamos a entenderlo, ¿no? Porque estamos hablando de un Judas, de una persona que está harto de las opresiones romanas, porque recordemos, el Imperio Romano vino a golpear con todo al mundo mediterráneo y todo, y era un sacrilegio ver, por ejemplo, las estatuas de los dioses paganos para ellos dentro de Tierra Santa. Entonces él dijo, bueno, quiero sacarlos de aquí, pero obviamente él no podía hacerlo porque era una fuerza tremenda, pues, ¿no? Entonces se quiso aliar y he ahí que empieza su viaje como apóstol, como tesorero y posteriormente como traidor, güey. Y es aquí cuando entran, pues, los hechos, ¿no? Los hechos son muy concretos. Esa traición la podemos relatar a través de diversos evangelios como Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22, Juan 13. En esencia, lo que pasa, Judas acuerda con los sumos sacerdotes entregar a Jesús por 30 piezas de plata. 30 piezas de plata, las famosas 30 piezas de plata. Que mucho simbolismo, ¿no? 30 piezas de plata también, según algunos historiadores, mencionan que las 30 piezas de plata eran las que se pedían para la libertad de un esclavo en aquel entonces. Fíjate. Y eso podría simbolizar algunas otras cosas, ¿no? Porque tal vez un miedo
a ser aprisionado como muchos seguramente de los otros apóstoles, pues tal vez esas 30 monedas le iban a permitir salir de esta. Sí, y muy inteligente, porque recordemos que todos los apóstoles fueron mártires. Todos tuvieron finales trágicos, ¿no? ¿Por qué? Porque claro que si iban contra el líder y al líder lo crucifican, ¿qué iban a hacer con los apóstoles, no? Y precisamente Judas se protege cuando se da cuenta de que aquel líder no iba a hacer lo que él esperaba que hiciera, que era levantarse en armas y acabar con el Imperio Romano. Pues dice, pues me tengo que salir de aquí, pero yo no me puedo salir así como así, porque yo estoy manchado hasta el tronco, yo soy parte de los 12 principales, pues entonces... Es con quien siempre se veía a Jesús. Sí, entonces él pues antes de escapar, pues les entrega al Mesías y en parte pues es pagado como con esas 30 monedas de plata para simbolizar pues su libertad como... Pues. Puede ser, muy posiblemente una de las explicaciones de la cantidad específica y por qué la mención tan concreta en la Biblia. Y bueno, después de esto, durante la última cena, Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo va a traicionar. En algunas versiones da a entender directamente que se trata de Judas. En otras simplemente pues lo dice al aire, ¿no? Pero se da por entendido que Judas ya sabe que se refiere a él. Es curioso esa parte, porque sí, Jesús en la última cena se supone que dijo algo. Y bueno, todo el mundo sabemos a quién se refería, pues, ¿no? A Judas. Sin embargo, haber estado ahí no se puede interpretar como que sí le estaba diciendo directamente, porque nunca le dijo, pues. Nunca le dijo, tú Judas traidor, ¿no? Sino que simplemente lo lanzó al aire y como que todos los apóstoles se vieron incómodos por esa alegoría. ¿Cómo supo Jesús? No se sabe. No se sabe. Algunas personas mencionan que, bueno, en visiones o lo que sea, pero... Mensajes divinos o simplemente tener el conocimiento de su próximo fin, pues, ¿no? La intuición. La intuición, quién sabe. También se sabe que Jesús era una persona extremadamente inteligente, ¿no? Sí. La lógica seguramente la tenía bastante desarrollada como para saber que dentro de los 12, a las disputas que ya existía, que evidentemente él ya se había dado cuenta de que existían, sabría que alguno de ellos se iba a vender por poco dinero. Y también sabía el contexto político que se vivía en aquel entonces. Por supuesto que los sobornos ya existían en esa época. Era muy obvio que en algún punto alguno de ellos iba a terminar cediendo, pues. Y no se equivocó. Y bueno, más tarde de esto, en el jardín de Getsemaní, Judas identifica a Jesús con este famoso beso. Señal que iba a dar para aquellos soldados que identificaran quién era el Mesías entre ellos. En este momento es cuando todo se rompe, ¿no? Porque hasta el mismísimo Judas se da cuenta de la traición que acaba de cometer. Sí, porque fíjense, ahorita lo acabamos de mencionar, Judas lo que él quería era sacar al Imperio Romano de Tierra Santa. Sin embargo, quienes arrestan ahí en el huerto de Getsemaní a Jesús son centuriones romanos. Dirías tú, oye, ¿y Judas por qué está colaborando con ellos si se supone que es en contra? Porque realmente el trato se hizo con aquellos sacerdotes del Sanedrín, pues. Aquellos pues judíos ortodoxos que estaban trabajando con el Imperio Romano, pues básicamente como ahí como una especie de síndrome de Estocolmo un poco, porque pues ellos tenían los templos, pero poco a poco se iba la influencia del Imperio Romano ampliando y ellos los controlaban. Él realmente hizo el trato con estos sacerdotes. Entonces cuando llegan estos soldados romanos, pues de ahí dicen algunos que proviene su arrepentimiento, pues, porque se dio cuenta de que al final de cuentas él no iba a poder lograr su meta, que era sacar a Roma de Tierra Santa, y vio que pues todo había valido madre, pues. Todo había colapsado. Nada había salido como él esperaba, y de ahí su famoso arrepentimiento. Sí. De hecho, pues por esto mismo se han ampliado una serie de motivaciones que tuvo Judas. Digo, se ha dicho un montón de cosas, ¿no? La principal o la primera que se ha planteado es la motivación evidentemente económica por el tema de las 30 monedas. Yo creo que esta la podemos descartar porque sí, pues, es demasiado vaga, demasiado básica.
obviamente que sí, a cualquier persona le gusta el dinero, ¿no? No es algo nuevo en la historia. Todos los seres humanos han pasado por un momento en el que han visto por el dinero. Sí. Especialmente el Mike, que está sentado ahí atrás. Sí, ¿no? Y nos controla aquí como marionetas. Pero yo creo que en este caso no podríamos solamente determinar que una motivación tan grande, tan llena de historia y tan importante podría irse nada más por el dinero. Esto creo que podríamos, en este episodio por lo menos, descartarlo para las teorías que vamos a decir más adelante. Sí. Porque hay muchas cosas más que ahorita hablaremos de estos evangelios apócrifos que te dan otras versiones en cuestión de sus motivaciones, porque muchos hablan de que fue un colaborador del plan divino. Muchos hablan de esto político que mencionas también, que es una de los grandes postulados que algunos autores mencionan de Judas. Y pues otros también hablan de motivaciones externas. Es decir, que Judas en realidad no fue solo quien causó esta traición, sino que fue manipulado por unas entidades. Por entidades. Oye, y fíjate, qué curioso, porque estos son los hechos, ¿no? Eso fue lo que pasó. Vende Judas a Jesús y pasa todo lo que es la pasión de Cristo. El final de Judas, hay dos versiones. Sí. Una en la que el arrepentido tira como el dinero, ¿no? Intenta devolver el dinero y se quita la vida. Sí. Se desvive, se autodesvive y bueno, ese es el fin del Iscariote, el traidor. Sí. La otra es que se tropieza y se cae y se pega en la cabeza y fallece, ¿no? Sí, y esto fue después de que compró un campo con el dinero que había adquirido. ¿Ah, sí? Y fue en ese campo que él, como que por un tipo de justicia divina. Un tipo de justicia divina él fallece, ¿no? Pero pues la más aceptada, digamos que es la primera. Es la otra, porque es más poética, ¿no? Y más dramática. Sí. Sin embargo, bueno, no se sabe. Hay algunos árboles por ahí en Jerusalén que dicen que ese es el árbol en donde el Iscariote terminó con su vida. Muchos hablan de que en este momento, en este lapsus de tiempo donde él se había dado cuenta de la traición que había hecho con Cristo, pues él es atormentado con demonios. Demonios. Hasta que llega al final pues, ¿no? Claro. Fíjate, pasan muchos años y las versiones empiezan a modificarse, pasa el concilio de Nicea, se establece lo que va a ser el sumo pontífice, el obispo de Roma y todo esto. Constantino acepta el cristianismo como religión primordial y pasan muchos siglos después. Pero ¿en dónde entonces empezamos a entender a Judas como ese traidor demoníaco y lo peor, ¿no? Hay dos obras en concreto. Una ya tiene su capítulo, que es la Divina Comedia. En la Divina Comedia, en el corazón del infierno se encuentra Lucifer con estas tres caras, y en una de ellas está masticando a Judas Iscariote por todo el castigo eterno, ¿no? Infernal. Y la otra aparece en una obra que se llama La Leyenda Dorada. En La Leyenda Dorada, o La Legenda Aurea en latín, es una de las obras más influyentes y leídas en la Edad Media, pues, ¿no? Al igual que la Divina Comedia. En esta es un compendio de historias y biografías de santos, de mártires y de relatos religiosos compilados por un señor, un dominicio, Jacobo de Borgania. Este señor, alrededor del 1260, escribe esta obra y contiene más de 180 relatos, aunque bueno, el número varía según las versiones, etcétera, ¿no? Pero en estos relatos puedes encontrar historias eclesiásticas, leyendas populares, tradiciones orales y elementos míticos y milagrosos. Sin embargo, aquí estamos en el capítulo de Judas Iscariote. Obviamente Judas Iscariote aquí tiene una versión de su vida. Una versión de su vida que no tiene nada que ver con los apócrifos ni con la Biblia como tal. Es meramente ficción. Una historia alternativa totalmente. Es una historia alternativa, pero lo interesante de esto es que esta obra fue un bestseller en Europa. Entonces, la imagen de Judas se reconoce como la que cuenta este libro, pero es ficción, pues, ¿no? Sí. Nomás para que se den una idea, este libro incluye historias sobre San Jorge y el dragón, Santa Margarita saliendo del vientre de un demonio, la vida de María Magdalena, Santa Catalina y decenas más. Narraciones sobre la cruz de Cristo, el infierno y reliquias sagradas, como que estaba de moda, pues, en ese entonces. Porque años después iba a venir Dante Alighieri con la Divina Comedia. Pero, ¿qué importancia tuvo esto? Les digo, esto fue un bestseller en la Edad Media
Miles y miles de copias se vendieron en ese momento, obviamente eran manuscritos, y fue utilizada para predicadores, artistas, escultores y dramaturgos como base para tanto sus sermones y como sus pinturas. Muchas de las pinturas de la Edad Media están basadas en este libro, en escenas de este libro, pues, ¿no? Marcó la imaginación colectiva medieval, incluyendo pues las del diablo, dragones, criaturas míticas y de Judas Iscariote. En la leyenda dorada se construye una biografía ficticia de Judas, donde él es hijo de una familia noble que está involucrado como en tragedias desde muy niño y es enviado a Jerusalén, donde eventualmente se une a los seguidores de Jesús. En estas historias, que no tienen base bíblica, recordemos, o sea, no tienen base bíblica, muestran el interés de darle una historia que explique el papel de Judas, pues, el por qué fue traidor, y se inventan el hecho de que Judas nace en esta familia noble, pero que luego él a los años iba a desvivir a su propio padre, sin saberlo, y que su madre, horrorizada, lo abandona en una canasta en el mar, así tal cual como la historia de Moisés en el Éxodo, y después es adoptado por un rey y termina también desviviendo a su verdadero, a sus verdaderas familias, pues, es como ¿no? una especie de mezcla de las historias. Sí, pero si te fijas es más como un villano Judas en esta historia. ¿Por qué? Porque ese era el imaginario de la Edad Media que se tenía de este personaje, como que se quería perpetuar la idea de que Judas era el malo, pues. Y es curioso. Es curioso porque hay otras fuentes que también mencionan a Judas muy, muy conectado con esta parte del ocultismo, de las artes oscuras propiamente. Hay un libro que esto es en el siglo XVI, es cuando mayormente se hablaba de, bueno, el auge de la demonología. ¿Auge de la demonología? Sí, porque hablábamos de estos, bueno, la clavícula salomónica, de Ars Goetia. Sí, todo esto pues ya era algo que estaba en el pópulo de los temas de ocultismo y demonología, ¿no? Ya había muchas referencias de diversos personajes que previamente para el cristianismo o para otras religiones pues no significaban la gran cosa, eran simplemente personajes, pueden ser históricos o dioses de otras religiones que en esta época se demonizaron básicamente. Obviamente que Judas Iscariote también iba a ser demonizado, principalmente porque en estos antiguos textos se encuentra referencias directas a un ser llamado Iscariotus. Pero esto se encuentra en un libro llamado Liber Officiorum Spiritum, que es una versión primitiva del Ars Goetia. Estamos hablando que el Ars Goetia es una extracción de la extracción de un grimorio original de Salomón. Sí, de hecho yo te digo, antes de empezar a grabar estábamos así como hablando un poquito de la información que traíamos y yo te decía, pero si la clavícula de Salomón se escribe antes de Cristo. Sí, la base sí, se escribe. Sí, obviamente, verdad, pues, supuestamente se escribe pues en los tiempos de Salomón. Sí. Pero el Ars Goetia es un descubrimiento relativamente nuevo, porque esto pasa en la Edad Media cuando lo redescubren, ¿no? Y se empieza a popularizar y usar como método de prácticas ocultas. Pero bueno, en este texto que te menciono está este personaje que es un espíritu errante llamado Iscariotus. El texto dice lo siguiente: no fue engendrado por el fuego infernal, pero su alma está marcada por el beso. Iscariotus camina entre traidores, susurra a los, ya sabes qué, sui. Ok. Y se alimenta del arrepentimiento no consumado. Este espíritu no comanda legiones, a diferencia de otros demonios, pero tiene el poder de sembrar traición, de sembrar duda, de sembrar deslealtad entre líderes, entre personas que pueden ser hasta amantes, etc. Los hechiceros del siglo XVII lo invocaban no para obtener meramente riqueza, sino más bien para destruir alianzas entre contrincantes que ellos tuvieran. Digamos a unos, no sé, unos reyes o pueblos que fueran amigos, pues creaban caos con este tipo de evocaciones. Pues sí, es una referencia directamente. Es una referencia, ¿no? Y justamente por aquella época también, en el siglo XV, más o menos del siglo XV al siglo XVIII, hay una leyenda germánica que se llama Der Geist des Judas, el espíritu de Judas. Se habla de una sombra que visita a las personas en los momentos previos a autodesvivirse o de traicionar a alguien. Esta entidad, este ser, este espíritu, no hablaba, pero su presencia atraía un olor a hierro viejo, sueños de una bolsa de monedas que están llenas de líquido vital
y una figura colgando de una rama en silencio, mirando con los ojos abiertos directamente al espectador que lo soñaba. El manuscrito anónimo de Pemberg, que data más o menos de 1641, se menciona a Judas como un espíritu que no puede entrar al infierno y por lo tanto ronda en los planos medios alimentándose del dolor que provocó y que va a provocar. ¡Órale! Y esto, pues obviamente que en la época, imagínate que estamos... Sí, todas estas referencias que acabamos de dar, pues estamos dando, tal vez no una referencia directa que era un demonio, pero sí que es un espíritu oscuro errante, que coexiste entre nosotros aún. En y que pena. siembra esta duda, esta traición y estos sentimientos bueno, incluso más allá de sentimientos, ¿no? Sensaciones de quererte ir de este plano. Y esa es la parte por la cual, por la época, se creía que Judas fue un demonio. Uy. Y es fuerte, ¿no? Porque a la fecha, o sea, digo, canónicamente lo hemos ya mencionado en otros episodios, hay algunas referencias pop de que Judas es un demonio, principalmente en una película que es la película esta de El exorcismo de Emily Rose, donde en la escena donde ella es, digamos que ella hace mención de los nombres de todos los demonios que tiene, menciona al señor del bigote, menciona a Judas y menciona a otros más. No recuerdo los otros, creo que es Baal y otros más, ¿no? Pero este tipo de referencias pop han hecho en el consciente colectivo pensar que Judas se convierte en un demonio posterior a la muerte. Ay, es que fíjate, las cosas que estamos diciendo aquí vienen de la cultura pop totalmente, desde la leyenda dorada, desde la Divina Comedia, hasta el exorcismo de Emily Rose, en el que se toma como una certeza que Judas Iscariote, el traidor, pues es un demonio. Sin embargo, la parte interesante de todo esto es que, ¿sabes qué? A lo mejor tienen razón, porque fíjate, hay una parte interesante de lo que pasa ya bíblicamente, en el que sí hay algunas insinuaciones de que Judas fue poseso, güey. Sí. O sea, si no les bastaba, a lo mejor, el incentivo de las 30 monedas de plata, el incentivo de sus ideales políticos, de una revolución. Bueno, hay algunas personas que dicen que el traidor fue poseído, güey. Sí. Y eso se puede leer en la Biblia. En Juan 13:2, en Reina Valera, en la actualizada, durante la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Esto ya nos indica que la idea de traicionar a Jesús no vino de sí mismo, no vino de parte de Judas, sino que fue sembrado por el diablo. Según esto, ya bíblicamente, y en Juan 13:27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y esa parte es una de las frases más perturbadoras del Nuevo Testamento, porque uno, te hace ver que Jesús era 100% consciente de tanto de lo que iba a pasar y de quién iba a ser el culpable. No Judas, sino Satanás como tal. Claro. Pues, ¿no? Jesús se supone, y ahorita vamos a hablar más de esto, pero Jesús se supone que nunca incrimina a Judas por traidor. Como que Jesús ya sabía lo que iba a pasar y no lo culpa. Al contrario, le dice: pues vas a tener que hacerlo. Así como esto que dice: pues lo que vas a hacer, hazlo pronto. Como que era parte de una especie de plan divino, pues, ¿no? Que en esencia, si nos ponemos a revisar de repente tanto hace unos capítulos que hablamos de Adán y Eva, que ya se pronosticaba la venida de un Mesías y todo esto, o sea, sí se sabía, pues, que Jesús iba a venir aquí a purgar nuestros pecados y todo eso. Entonces, como que sí iba en concordancia con la narrativa que luego nos presentarían en la iglesia, pues, ¿no? Pero entonces, ¿qué significaría lo de Satanás entró en él? O sea, como tal cual una posesión demoníaca o algo así, o un arconte o algo así. Bueno, no es una simple metáfora, según los estudiosos. Ellos concuerdan que el evangelio de Juan era un presunto acto de posesión literal, pues. O sea, que sí, lo que decía Juan era que Judas había sido poseso por el mismísimo Satanás para vender a Jesús. Sí. En el contexto judío del siglo I, entrar en alguien
implicaba una influencia directa sobre la voluntad, directamente sobre la voluntad de aquella persona que es posesa, como ocurre en otros relatos de posesiones demoníacas en el mismo evangelio. Porque pues, no sé si sepan, pero en la Biblia aparecen muchas situaciones de posesiones demoníacas. Aquí Judas deja de ser solo un humano en conflicto y es el conducto por el cual se manifiesta el mal absoluto. Es lo que algunas personas piensan cuando se habla de esto, del bocado que lo selló. Porque antes de que Satanás entrara en él, Jesús le da a Judas un trozo de pan mojado en vino. Un gesto de intimidad en la cultura judía de esos años, pues, ¿no? Este bocado es el símbolo de la última misericordia ofrecida por Jesús antes de la traición, o según otros, un acto ritual que precipitó la entrada del mal, así como dejando a Judas en un estado tan vulnerable que permitió pues que el diablo entrara. Eso es lo que se supone que dicen, porque después de comer este pan, Judas se levanta y se va. Y el evangelista añade una frase escalofriante. O sea, Juan añade una frase que dice, y era de noche. Okay. Y era de noche. Una frase cargadísima de simbolismo, porque bueno, la noche simboliza la oscuridad, que no es, que va más allá de lo que es metafísico, pues es literalmente físico lo que es la noche, sino algo como más profundo. Es la noche de Judas, la noche del mundo, porque en sí, y aquí es la parte interesante, ¿no? Porque en sí, si Judas no hubiera traicionado a Cristo, nada de esto hubiera pasado, pues. Entonces, habrá personas que le den la lectura a que Judas realmente fue quien nos salvó, pues. Porque Jesús no se iba a entregar, porque la idea de un Jesús siendo reprimido por las fuerzas armamentistas de Roma es lo que le da peso al relato, pues. O sea, no, si él va voluntariamente por su propio pie a entregarse, no iba a generar este tipo de conmoción. Es una herramienta narrativa. Es una herramienta, es un tropo, pues un arquetipo. Sí, y parece ser como que este concepto de Satanás, que sabemos perfectamente porque ya lo vieron en su episodio de Lucifer, y si no lo han visto, igual los invitamos a terminar este episodio que lo vean. Satanás, que se refiere directamente en la traducción al adversario, podría obviamente delimitarse a aquellas personas que fueron pues adversarias de Cristo, ¿no? O personas que traicionaron a Cristo también. Claro que puede encajar perfectamente como una descripción, un adjetivo para Judas en ese momento. Pero ¿qué tal si se trata en realidad de aquella acción que era manipulada por algo más? Satanás era la manipulación de las personas claves para llevar a la misión final a Cristo, ¿no? En este caso, por ejemplo, también tenemos a Pedro, que lo niega 3 veces. A Pedro, que lo niega 3 veces. ¿Por qué no se le sataniza de la forma que se le satanizó a Judas, a Pedro, si de igual forma lo traiciona? Al final de cuentas, negar también es mentir, ¿no? O es un acto, pues, desleal hacia su Mesías, ¿no? Entonces, es curioso que Judas sea propiamente la pieza en la que todo se derive para que pase. Sin un Judas no hay una crucifixión. Sin un Judas no hay un mártir, no hay una historia en la que pasa todos los hechos como debieron pasar. Sí. Y de alguna manera Judas fue elegido para lo que hizo, para que al final todo pasara como tendría que pasar, y el destino de Judas estaba marcado para la oscuridad. Sí, de hecho es advertido por parte de Jesús, pero eso entra en los apócrifos, ¿no? Sí. Ya un poquito en los apócrifos, pero antes de eso me gustaría pues preguntarte a ti, a la gente que está viendo este capítulo, si realmente Judas está de alguna manera cumpliendo una profecía, güey. Porque el Evangelio de Juan y estos otros textos del Nuevo Testamento interpretan que la traición de Judas fue parte de un plan profetizado, justo lo que estamos mencionando en este momento, pues, ¿no? Por ejemplo, el Salmo de 41:9 del Antiguo Testamento, citado implícitamente en Juan: aún mi amigo íntimo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí al calcañar. Jesús cita en Salmo durante la última cena, aplicándolo a Judas,
para indicar que su traición ya estaba prevista en las Escrituras, pues. Y es lo que llama la atención, porque si nosotros le damos esa lectura y decimos que Jesús de alguna manera sabía y le encomendó esta tarea a Judas para que lo traicionara y de esta manera, bueno, purgar sus pecados del mundo y la crucifixión, etcétera, y su resurrección, quiere decir entonces que aquellas razones que dijimos al principio del capítulo, aquellas razones políticas, aquellas razones monetarias, pues no tienen validez. Y eso a mí me hace ver que quizás la historia sí fue manipulada, como para de alguna manera posicionar a Jesús como aquel Mesías que lo sabía todo. Pero realmente a lo mejor no lo sabía todo. ¿Y no sabía nada? Y no, a lo mejor sí fue una víctima de esta traición, que innegablemente pues tenemos que decir que Judas fue quien perpetuó el milagro al final. Pero el decirnos como que, sí, es que Jesús ya lo sabía todo, me habla más bien de una retrospectiva, de una revisitación de la historia para cambiarla a la conveniencia de este nuevo Dios, de esta nueva religión que nos va a regir a todos, pues. Sí. Y ese es el tipo de cosas que se ajustaron en el concilio de Nicea, pues. Porque de un día para otro Jesús ya no era un hombre, sino era el Hijo de Dios. Y es precisamente por esto, pues. No sé, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que sí cumplió una profecía? Yo creo que, fíjate que quiero más en la otra versión de, como esta versión del doble agente. O sea, como que en el hecho de que sí, yo pienso que en realidad Jesús de cierta forma sí sabía por cómo se dieron las cosas y por cómo permitió que sucedieran las cosas. En diversas ocasiones, pues sabemos que pudo haber, se pudo haber ido o pudo haber escapado, que también hay versiones de eso, pero digamos que en la versión canon, pues así no pasa, ¿no? Ajá. Él termina crucificado, termina aceptando su destino y termina incluso de alguna forma aceptando que Judas iba a traicionarlo y que otros de ellos, como Pedro, lo iba a negar y que iban a pasar muchas cosas. Él aceptó todos los términos y condiciones de su destino. Y yo creo que de cierta forma todo esto pudo haber estado planeado detrás por parte de Jesús, pero también por parte de Judas. De alguna manera, Judas sabía que en ambos, de alguna forma, le iba a convenir para poder obtener aquello que él quería, que tal vez era la libertad o lo que tú quieras, pero también un Jesús diciéndole que si él cometía la traición o esta supuesta traición ante los ojos de todos, pues el objetivo final se iba a cumplir. Tal vez Judas se sintió al final engañado porque no logró ni una ni otra cosa. Sí. No terminó siendo un personaje, digamos que reconocido de forma positiva por nadie. Cero. Creo que la misma avaricia o lo mismo, o esto mismo que se menciona como lo negativo de él, tal vez se iba más como de estas falsas motivaciones que él tenía, que él creía que iba a ser igual de importante o relevante si lograba hacer que Jesús llegara a ser crucificado, cuando al final pues lo que él da o lo que él hace no es suficiente sacrificio como el que hace Jesús. Sí, no, por supuesto. Es que queda totalmente enmudecido tras los actos que vinieran posteriores a lo que fue la pasión de Cristo. Pero a mí me parece sumamente triste esta historia y trágica, porque si alguien fue manipulado aquí fue Judas, pues. Porque la gran pregunta aquí es si fue libre albedrío o si fue un destino sellado, pues. Es que en ninguna de las versiones, si te fijas, en ninguna de las dos versiones él sale beneficiado. En ninguna, él pierde. Él pierde en todas las versiones, en todas las respuestas posibles, él pierde. Porque Sí. La historia o al final lo que se sabe o lo que se cuenta de él, incluso tanto de la parte incluso gnóstica, apócrifa, etcétera, su final es malo. Su final termina siendo devastador y oscuro. Incluso en las leyendas, en estas leyendas germanas que hablamos ahorita, que dices, bueno, terminó siendo un espíritu errante, qué horrible, castigado toda la eternidad. Su final nunca va a ser bueno. Entonces creo que sea lo que sea, si fue una motivación, fue una posesión o fue un plan divino, de cualquier forma él pierde. Él terminó sufriendo. Y mira, hemos hablado de algunos personajes bíblicos que terminaron siendo ángeles, pues, ¿no? Pero yo creo que es la primera vez que hablamos de uno que terminó siendo un demonio, ¿no? Sí. Porque recordemos que los demonios y los ángeles son seres que son infinitamente más poderosos que el ser humano, o que no tienen este pasado, pues nunca fueron mortales, digamos.
y un Judas Iscariote que haya ascendido o descendido, como ustedes quieran verlo, a una entidad superior al ser humano, pues es como triste también, ¿no? Y también de parte de toda la rama esotérica, algunos dirán que no es un demonio malo, así, pues que en sí los demonios no son malos y todo o esto, incluso pero entiendo por qué lo llegan a catalogar no como un demonio, sino como un espíritu que está vagando, porque tal vez si lo castigan divinamente, o sea, de alguna forma el terminar atrapado entre una dimensión y otra, pues es un castigo peor que el de un demonio, porque el demonio, pues a final de cuentas, hace lo que quiere. Como lo dices, puede manipular emociones humanas, poder poseer cuerpos incluso. Pero en el caso de Judas, pues ni una ni otra. Termina en este mismo limbo que terminó en esta historia, ¿no? Al final, ni las 30 monedas, ni el campo que compra, ni el hecho de haber hecho las cosas bien para su gobierno, para su política, le dieron la libertad o la felicidad. O la felicidad. Le dieron oscuridad, tristeza y pues su fin. Ahora, todo esto que acabamos de decir es de la parte canónica. Sí. Pero ahora, Judas tiene un evangelio apócrifo. Judas también escribió. Pero esto obviamente ha sido como escondido. Y tiene sus razones, porque está muy curioso las discrepancias que hay de todos estos hechos y de la imagen de Judas y de la responsabilidad de Judas a comparación de lo que es la Biblia y los evangelios apócrifos. Y todo esto lo rescatan sobre todo en los movimientos místicos como el gnosticismo, pues. Ellos interpretan este episodio como un símbolo de la lucha entre la luz y la oscuridad dentro del alma humana y ven en Judas un arquetipo del alma que sacrifica su honor por una causa mayor. Hay que hablar del evangelio de Judas, a ver. Este es uno de los textos más provocadores y misteriosos del cristianismo primitivo. Este fue descubierto en un códice copto del siglo III o IV, más o menos, pero su redacción original se estima que fue escrita en griego hacia mediados del siglo II después de Cristo. Obviamente, esto se ha reescrito, se ha reinterpretado y se ha traducido un montón de veces hasta que por fin en 2006 se liberó. Y ahí es cuando ya todo el mundo pudo leer a sus anchas el Evangelio de Judas. Por National Geographic. National Geographic, de hecho. Que fueron quienes hicieron este análisis, ¿no? sobre el Evangelio y dieron con estos datos, este datado que mencionas, que sí, o sea, aparentemente sí es un evangelio antiguo, o sea, por lo menos entre el 3 o 4. Imagínate. Me parece ya algo que puede ser muy auténtico, por lo menos de alguien que llegó a conocer o generacionalmente coincidió con personas que conocieron a Judas. De alguna forma esto yo creo que sí le da autenticidad. De hecho, dicen los científicos que llegaron a estudiar esto, que descubrieron que el texto fue rearmado a partir de más de 1000 fragmentos, lo cual provocó pues muchos debates sobre la integridad del texto, o sea, que tal vez sí fue manipulado, y lo más extraño es que algunas secciones están irreversiblemente destruidas. Eso también es importante mencionarlo. Es que luego, parece como muy fácil de repente cuando hablamos de estos evangelios que se encontraron en el Mar Muerto. Y luego ves las fotos y son unos pedacitos pedazos de papel. Y así esparcidos. Y pegados como se puede. Rompecabezas. Es muy complejo todo Hay quienes creen que este tipo de cosas, o sea, porque obviamente sí hay textos muy antiguos y hablamos desde Código Hammurabi, o hay muchos textos antiguos que están en piedra. Están conservados de distintas formas por los materiales. Pero en casos como este, pues es un poquito complejo cuando se trata de material de tinta o este tipo de cosas, sobre todo porque no existían estos cuidados. No, y sobre todo porque la mayoría de estos artefactos que se usaban para escribir y todo, eran cosas orgánicas, eran pieles de chivo, eran piel de gacela, sí, pues. muchos textos de ese estilo. Algunos creen que este evangelio en concreto, o sea, porque hay otros, ¿no? De otras corrientes, pero este en concreto dicen que fue censurado, que por esto mismo está gravemente dañado de ciertas partes. Que está dañado a propósito. A propósito. Algunos analistas, de hecho, de National llegaron a estas conclusiones de que parecía ser como que como que alguien lo quiso destruir de alguna forma. Pero, pues algunos creen que
parte de este contenido que se retuvo de alguna manera fue por una razón que es a propósito, no por la iglesia. Básicamente, pues el Vaticano tuvo una intención con que esto se perdiera, o que de alguna forma intereses sociopolíticos también pudieran intervenir en la decisión de destruir estos textos. Que los gnósticos sabemos que sí fueron pues una fuerza incluso casi política en su época. Que, bueno, decían que Jesús era gnóstico. Sí, y creo definitivamente que sí afectaban pues aquellos textos como estos que se encontraban en Egipto, directamente a las creencias católicas de aquel tiempo, ¿no? Pero ¿qué dice este evangelio, no? En resumen, Judas no traicionó a Jesús, lo obedeció. Así es. Así en resumen, ¿no? Listo, vámonos. No es cierto, vamos a explorar un poquito más esto, porque sí se va mucho con las ramas gnósticas con respecto a que Jesús sí era un emisario o bueno, un mensajero sobre todo de este poder, de esta chispa divina, de quien, bueno, el sacrificio y la narrativa y todo lo que iba a pasar tenía que pasar así. Según este evangelio, aquella propuesta que dijimos más temprano en este capítulo acerca de si Judas tuvo libre albedrío o fue un plan divino, bueno, se inclinan más al lado de que fue un plan divino, pues, ¿no? Según este texto, Jesús mismo le pide a Judas que lo entregue como parte de un plan divino para liberar el alma inmortal del cuerpo físico. ¿De dónde viene esta visión? Bueno, el texto es considerado un evangelio gnóstico, perteneciente a una corriente mística y filosófica del cristianismo que ya hemos hablado varias veces, pero nada más como pequeño contexto, los gnósticos creen y creían en ese entonces que el mundo material era una prisión creada por un dios inferior, el demiurgo. Sí. El alma humana contiene una chispa divina que necesita ser liberada. Sí. ¿Para qué? Para trascender por ese mundo que es regido por los arcontes, estas entidades negativas que te hacen a ti tomar malas decisiones y que todo crean eso, las ilusiones, ¿no?, que vemos en este mundo. Y que la idea es liberarnos de este cuerpo material y trascender para más allá, pues, ¿no? Y según esto, Jesús era un mensajero que vino a revelar precisamente esto que les acabo de decir. A mí los romanos me hubieran sentenciado a crucifixión, yo creo también, por decirles esto, ¿no? Él vino a revelar ese conocimiento oculto, no a morir por los pecados literalmente. Eso de morir por los pecados vendría siglos después para reformular, como lo platicamos en el capítulo de la fe, reformular una religión que se regulara a sí misma. Sí. Así como, bueno, hay que cada uno purgar nuestros propios pecados. Cosa que eso ya habla más de una institución que de una corriente filosófica. Sí. El evangelio de Judas, es más corto que los evangelios canónicos, ya sea porque no se encontró completo o ya sea porque es muy difícil reconstruirlo, pero sin embargo es denso y profundamente simbólico. Y hay 3 puntos que yo te quisiera contar. Okay. El primero es que Jesús se ríe de los otros discípulos en algún momento. Jesús se muestra como un ser superior. O sea, no es este ser benevolente, carismático que conocemos en la versión canónica, sino que lo demuestran, lo describen más bien como que él sabía que era superior. Sí. Y que era casi burlón, que se ríe de las oraciones de los apóstoles, porque no entienden quién es realmente Dios, ni cuál es el propósito divino. Él dice, ustedes están adorando a su Dios, no a mi Padre. Okay. Fíjate qué profundo, güey. A mí me encanta esta frase, ustedes están adorando a su Dios, no a mi Padre. Esto sugiere que los demás discípulos están atrapados en la adoración del Dios equivocado, el Dios creador del mundo material, no al verdadero Dios, sino a los que les impusieron los arcontes, el demiurgo y todo esto. Claro. El otro punto es que Judas es el único que comprende esto. Por eso menciona que Jesús se ríe de los otros apóstoles, pero que Judas entiende eso que está tratando de decir Jesús. Jesús aparta a Judas y le dice en secreto, tú los superarás a todos, porque sacrificarás al hombre que me reviste.
Si te fijas, hacemos la distinción de un Jesús y un Cristo. Así como ya lo hemos dicho antes, en el capítulo de la crucifixión que hablábamos que... De la versión gnóstica. De la versión gnóstica, que se crucifica a Jesús, no a Cristo. Sí. Muy interesante, ¿no? Aquí el hombre que me reviste hace referencia al cuerpo físico de Jesús. Y según esta visión, la muerte no es una tragedia, sino un acto necesario para liberar pues, su esencia divina, ¿no? Y el tercer punto es la visión de Judas. En este texto, en este evangelio, Judas tiene una visión intensa en la que se ve a sí mismo entrando en una nube luminosa, recibiendo ahora sí que revelaciones directamente de entidades superiores, pero también ve su destino. Y Jesús le dice: tú serás maldecido por generaciones y gobernarás sobre ellos. Te sacrificarán en su lugar. Cosa que me llama mucho la atención porque sí posiciona a Judas como el chivo expiatorio. Así, mira, o sea, vas a tener que sacrificarte. Estás marcado por tu destino. Sí. Básicamente, eso es lo que dice el Evangelio de Judas. Claro. No, y yo creo que todo esto, esta versión que se plantea en la que Judas, pues sí fue parte pues del encubrimiento del gran plan. Sí. A ver, el por qué fue prohibido es claro. Puede ser muy, muy, muy violento para la versión canónica, porque obviamente, pues, digamos que ahora sí quitar al traidor de la historia, pues le quita el sentido narrativo a la explicación canónica pues del mártir, ¿no? De aquel que lo sabía y que aún así se sacrifica, que aún así cree que es lo mejor para todos. Sí. Al final lo vuelve parte de un plan prácticamente macabro, porque sabía que la humanidad iba a funcionar de cierta forma y Judas iba a ser su aliado para que esto se lograra. Es muy maquiavélico. Sí. Muy maquiavélico, muy de estos planteamientos filosóficos, ¿no? Que te dicen, ¿tú prefieres sacrificar la vida de 10 personas para salvar a 1000? Y es una decisión difícil, pues, ¿no? Es una decisión difícil y por eso Judas es mostrado como un héroe, y esa es una de las grandes diferencias y de las cuales por qué está censurado este escrito, porque ahorita estábamos hablando de la leyenda dorada, ¿no? De este bestseller de la Edad Media que mostraba más bien a un Judas violento, agresivo, como un villano, y era realmente la imagen que tenía la sociedad de este personaje. Entonces estos evangelios no lo muestran como tal. Sería como contradecir totalmente la idea colectiva que se tiene de un personaje un arquetipo tan claro como lo es Judas Iscariote, pues. Claro, y que representa, como lo dijimos ahorita, en diversas leyendas, en diversas referencias populares, al traidor, a aquel también que comete el peor acto, ¿no? El acto de la deshonra. Sí, ahora sí que el noveno círculo del infierno. El noveno círculo del infierno. Sí. Pero es muy curioso que después de todo esto que hemos hablado, el hecho de que nos preguntemos por qué no se sabe más de Judas, creo que puede ser un poco claro, porque lo hemos dicho durante todo el episodio, pero es muy curioso que arqueológicamente Judas no existe. Arqueológicamente no hay una tumba de Judas. A diferencia de otros apóstoles que pues hasta 5, ¿no? Hasta 3 cabezas de... Ahí tenemos unas 3 cabezas de Juan Bautista. Sí, Judas Iscariote no tiene una tumba. Y eso parece ser como un tipo de silencio arqueológico, un tipo de silencio histórico. ¿Por qué? Pues exactamente no lo sabemos, pero en algunas tradiciones medievales sitúan la muerte de Judas en Jerusalén, en un lugar conocido como Alcedama, que es, la traducción sería como campo de sangre, donde habrían muerto en este momento habría fallecido por haberse quitado la vida él mismo, ¿no? En estas leyendas, en estos lugares que se habla de esto. Pero no hay pruebas arqueológicas que concluyan un lugar concreto, una tumba. No hay reliquias, a diferencia de otros, pues de los apóstoles, que hay, como les decimos, hasta 3 cabezas de unos y con 4 brazos de otro. No existen. Parece ser como si la historia hubiese querido que nos olvidáramos de que este personaje existió en vida.
Sí. O que definitivamente estamos muy equivocados con la representación histórica de él y que en realidad nunca fue un personaje, sino que se trató de diversos personajes que traicionaron a Jesús y que lo representaron en uno, como puede pasar históricamente, ¿no? Eso propondría entonces que, bueno, si lo hicieron con Judas, ¿con quién más lo hicieron? ¿No? Y te pones a preguntar y dices, a la bestia, a lo mejor ahí ya se explica las 3 cabezas de Juan el Bautista, ¿no? Sí. Porque a lo mejor ya era un compendio para simplificar a lo mejor el canon bíblico. Pues como pasa con los niños héroes aquí en México, que pues también, o sea, es parte de una historia también muy manipulada, prácticamente inventada. No prácticamente. Bueno, sí, o sea, una historia, punto. O sea, una historia, pero bueno. Es esa simplificación de, bueno, vamos a poner esos nombres y vamos a hacer, van a simbolizar o representar a un grupo de personas, ¿no? Muy posible, muy posible, porque históricamente, de hecho, los otros apóstoles tampoco tienen mucho dato histórico, no hay muchos hallazgos que confirmen realmente su existencia. Uh-huh. También otra parte que me parece curiosa es el silencio de las primeras fuentes cristianas en torno a Judas. En algunos de los escritos, que son los textos cristianos, digamos que primitivos o más antiguos, anteriores a los evangelios, no se menciona a Judas Iscariote en estos escritos paulinos. Pablo, quien escribió sus cartas entre los años 50 y 60 después de Cristo, nunca habla del beso de Judas, el precio de la traición ni el arrepentimiento, nada de esto. No, y él estuvo ahí. Y supuestamente él estuvo ahí. Esto ha hecho que algunos historiadores sí se pregunten si Judas fue una figura posterior construida narrativamente para justificar la detención de Jesús sin culpar directamente a los romanos. Puede ser. Puede ser. Y fíjate, nunca lo había pensado. Y pero tiene mucho sentido, muchísimo sentido. La iglesia necesitaba en aquel tiempo sobrevivir al mundo romano y señalar a uno de los suyos como traidor para darle este sentido teológico y diplomático. Judas se convertiría entonces en el enemigo interno, el arquetipo del traidor. El arquetipo, sí. Sin comprometer a los seguidores ni a las autoridades imperiales. Exacto. Es agarrar dentro de todos los discípulos, te inventas el malo. Claro. Porque... Y sería muy obvio que el otro sea el malo. Ajá, y bueno, y le creas todo esto de que Pedro sospechaba que robaba. Como que de cierta forma, ya después de que pasa toda esta historia, la limpia ya se hizo, porque este personaje ya no existe. Ajá. Y luego, bueno, coincide con el hecho de que no hay una historia previa, a diferencia de los otros discípulos que se sabía a qué se dedicaban antes de ser apóstoles. Claro. Con Judas no existe eso. Existe esa parte de que, bueno, y fíjate hasta eso, o sea, venía de otro, de Judá, pues, o sea, fíjate, nunca lo había pensado, ¿eh? Sí, desde el nombre hay muchas interpretaciones que hacen referencia a que tal vez el nombre de Judas en realidad pues es el nombre de muchos Judas. Uy, sí es cierto, un nombre genérico. Y un nombre genérico también de Iscariot, que es una región, pues también podría ser fácilmente referencia a diversos personajes que fueron de esa región y que posiblemente estén conectados todos con uno mismo. Y sí, al final de cuentas, Judas, un arquetipo simplemente, una historia narrada para nosotros, los contemporáneos. Gran teoría, ¿eh? Fíjate que nunca lo había pensado y digo, si ustedes tampoco lo habían pensado, pongan en los comentarios también. Queremos leerlo porque fíjate lo que estás diciendo, estás asegurando, estás teorizando, digo, que Judas Iscariote no existió. Puede ser, ¿no? ¿Tú te acuerdas de estos documentos que había también, ¿no? Acerca, sobre todo, de la crucifixión, en el que decían que en el momento del beso en Getsemaní, Jesús y Judas cambian de posición. Que Judas se convierte en Jesús. Ajá. Y él es quien sufre todo lo que es la crucifixión, para que luego Jesús pudiera escapar o a la India o a Japón. Bueno, más bien a Asia se va, pues, ¿no? A redondear. Donde dicen que está la tumba de Jesús. Que es donde dicen que es donde, precisamente donde se especula que encuentran sus tumbas verdaderas. Porque se supone que hubo un cambio ahí divino, obviamente. Ajá. O sea, que se hizo ahí la transferencia. La transferencia. Eso viene en apócrifos también, ¿no? Sí. En algunos. Y hablan, y me gusta mucho esa versión porque sí te muestran a un Judas que sí está más comprometido que todos los demás discípulos en cumplir este plan. Uh-huh. Y me llama la atención porque
pues es el que se lleva la peor parte, pues, ¿no? Uh-huh. Sí, al final creo que Judas termina siendo una pieza clave en distintas narrativas que hemos planteado en este episodio. O sea, digo, desde la noción gnóstica hasta la parte canónica. Sin un Judas, esta historia no se puede escribir. Y de hecho, eso que estamos platicando son las reivindicaciones modernas del Judas, porque hay algunas personas que han hecho contacto con Judas. Sí. Y hay personas mediums, personas que canalizan mensajes, que han reivindicado la figura de Judas precisamente desde el ángulo en el que estamos platicándolo ahorita, en el que sin un Judas no hay una crucifixión, si no hay una crucifixión no hay una resurrección, y si no hay resurrección no hay cristianismo. Sí. Entonces sí se plantea como un engranaje clave para lo que es el plan divino, pues, ¿no? Sí. Y últimamente en estas fechas, movimientos como el New Age y todo esto sí proponen una reivindicación de la figura de Judas Iscariote. Me llama la atención porque se reconoce como el que encendió la noche para que el día brillara más. Ajá. El máximo sacrificio. ¿Qué piensan ustedes de eso? Yo creo que sí. De cierta forma, bueno, esta parte de la canalización y todo esto ha colocado a diversos personajes que se han mencionado en la Biblia como energéticamente, ¿no? Que se habla, por ejemplo, de que los arcángeles, ajá, sí. Personajes bíblicos, incluso se habla de apóstoles que también entran en contacto en sesiones con diversos de estos pues espiritistas, etcétera, y traen mensajes muy directos, arquetípicos, o sea, como si se trataran de una energía manifestada a través de estas sesiones, o sea, como si Judas de cierta forma puede ser una manera de interpretar como el plan o el plan divino, el final, la reestructuración de las nuevas vertientes o corrientes de pensamiento. De hecho, por ahí me encontré en algunos de estos casos en los que se ha contactado con él. Esto pasó en 1874 en Londres, en una sesión llevada por el reverendo Stanton Moses, que él es un hombre que es uno de los medios más reconocidos de aquella época. Fue una sesión privada que se llevó en estas habitaciones que eran tradicionalmente para sesiones espiritistas con las mesas redondas. Stanton dijo haber sentido una presencia que era bastante distinta, incluso abrumadora, según lo que menciona. No era como los espíritus habituales que solían contactar en estas sesiones, que a veces eran niños, a veces eran personas incluso familiares de los presentes. Esta presencia no pedía paso, no tocaba la mesa, no emitía luces, simplemente descendía como un peso sobre todos los que estaban ahí, como si todos empezaran a sentir que la habitación se llenaba de un peso atmosférico. Hubo un momento en esta sesión en particular que Stanton entró en un trance profundo y a través de su voz surgieron las siguientes palabras: no clamen mi nombre, no lo arresten. Yo soy el eco en la traición, la voz que no quiso hablar, la mano que sostuvo la verdad y la soltó. Fui la llave, me eligieron para cerrar la puerta, pero jamás me mostraron la salida. La voz, según los testigos, no era como la de un medium, pues que regularmente ya estaban acostumbrados a que de repente hacían esta comunicación, o sea que los utilizaban como intercomunicadores. Era mucho más grave, era como más pausada, era temblorosa y parecía muy llena de tristeza, e incluso algunos dijeron que parecía que el inglés no era su lengua original. Esa sesión marcó un antes y un después. Algunos presentes incluso aseguraron haber sentido un frío en la sala, mientras otros dijeron que las velas se apagaron pues sin las corrientes de viento. Pero lo más extraño fue después, cuando Stanton cayó enfermo durante días y, según escribió en su diario, tenía sueños en los que caminaba por un desierto sin fin, perseguido por un rostro sin ojos que lo llamaba espejo. La iglesia anglicana y otros sectores religiosos rechazaron esta experiencia, tildándola de blasfemia, básicamente. Y sin embargo, muchos círculos de ocultistas y esotéricos de Francia y Alemania de la época se obsesionaron mucho con este suceso, haciéndolo ver como que fue la experiencia directa con uno de los contactos
de los hombres del principios de los siglos. En París, miembros de la Sociedad Hermética de Lyon comenzaron a experimentar con invocaciones específicas al espíritu de Iscariote. Algunos decían que... Al que era el demonio, hasta de cuenta. Pues no era un demonio, era un espíritu. Ah, ok. Pero no era aquel que mencionaste ahorita, pues... No es exactamente el mismo. O puede ser el mismo. Digo, si es el mismo, pues sí sería, ¿no? Pero ellos lo mencionaban como un espíritu simplemente. Okay. Y algunos decían que no se presentaba tan fácilmente. Incluso para los más experimentados, no se aparecía. Pero cuando lo hacía, lo describían como una sombra con forma humanoide y con ojos de luz tenue pero oscura. O sea, no sabían exactamente, pero eran como un tipo de agujeros brillantes lo que se veía. Qué loco. A diferencia de otros espíritus que se manifiestan más físicamente, parecen más como nosotros. Sí, más normales, Algunos mediums decían que recibieron una secuencia de visiones posterior a las sesiones que se realizaron en aquella época. Después de contactar a Judas, vieron a un Judas colgado de una higuera, a un Judas entregando a Jesús de 1000 formas distintas, como si fueran distintas versiones de la historia. Órale. Y Judas repitiendo su tradición ante entidades que no eran humanas, entidades que parecían sombrías simplemente. Podrían parecer humanoides, pero no eran propiamente humanos. Una y otra vez, como si estuvieran atrapados en una especie de castigo, una especie de loop o algo así. Algunos dicen que en ciertos planos Judas era redimido solo para ser arrojado de nuevo al ciclo por alguna fuerza que no sabían qué era, pues básicamente. Okay. Y bueno, esto en un alemán llamado Dietrich Artenal escribió en 1892 en uno de sus libros: no está en el infierno, está en la arquitectura del error, como una hebra suelta del destino, tejida y desteñida en la misma punta. Su alma no grita, tiembla. O sea, como si Judas en este momento y por el fin de los tiempos estuviese en un tipo de castigo. ¡Ay! Y desde ese entonces en ciertos círculos de la Europa central hasta la época contemporánea, invocar a Judas está prohibido para los espiritistas. No porque sea meramente peligroso, sino porque llamarlo es condenarlo otra vez a que sufra, repetirlo en su dolor. Pero algunos pues han intentado hablar con él en el siglo XXI usando canalizaciones modernas, tecnología de audio inverso y regresiones inducidas. Pero por ejemplo, ¿cómo podrías invocarlo así tal cual? Pues hay diversas formas, ¿no? Diversos métodos. De hecho, fíjate que por ahí me encontré que Crowley también, no que lo haya contactado directamente, que lo haya evocado, pero sí lo tenía, lo menciona como una figura muy importante en la canalización energética. O sea, es una figura central como de mucho poder en la magia. Entonces yo creo que sí tiene sentido de cierta forma que ciertos círculos sí lo sigan utilizando como lo dijimos ahorita, es un arquetipo, es un poder. Es una figura. Es un poder muy, muy grande. El simbolismo que tiene el nombre de Judas Iscariote en la historia. Sí. Y sobre todo, pues en la parte energética, porque para muchos Judas Iscariote es algo que puede dar miedo incluso, ¿no? A mí me daba miedo. Yo cuando estábamos estudiando y estábamos chiquitos y nos empezaban a contar la historia y así, yo recuerdo que me daba miedo el que no entendía por qué Judas Iscariote había hecho lo que había hecho. O sea, claro. Yo sí decía, pero ¿por qué? Pues, o sea, y hasta te enojas, ¿no? Un poco. Digo, en este capítulo hablamos de 1001 de las razones por las que quizás Judas hizo lo que hizo. Yo me voy por la versión de diferencias políticas y expectativas de una rebelión. Como que sí me gusta ver a mí a un Judas que tenía otras intenciones políticas que se le vieron truncadas, pues, ¿no? Sí. Sin embargo, está esa y está la otra opción. A mí no me gusta quedarme con una. Ajá. La otra es la de que no existió. Sí. Y que fue quizás este personaje creado para representar así como una fuerza contraria que iba a desatar todo lo que después iba a pasar con el cristianismo sin manchar a los otros apóstoles. Y sin manchar el imperio que estaba en ese momento. Exacto, para poder dominarlo. Porque recuerden que el cristianismo es el cristianismo gracias a Constantino I, emperador de Roma. No podrían quedar mal parados. No, pues no.
Es la historia perfecta. Sí, la verdad. Pero díganos, ¿ustedes qué piensan aquí en los comentarios? Este fue el episodio de Judas Iscariote. Sí, señor. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta el final. La verdad es que me encantó este capítulo, me gustó mucho este tema. Esperamos que ustedes también. Y si es así, por favor dejen su like aquí abajo. Suscríbanse a este canal si son nuevos y si les gustó el contenido y si quieren ver más. También, si escuchas esto en Spotify, te invitamos a que nos sigas por allá. Y estamos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillo en Sergio en Instagram. Y al Judas Iscariote que está atrás en los controles como MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan. Y aprovecho también para invitar a todas las personas al grupo de Facebook, al grupo de WhatsApp, al grupo de difusión de Instagram. Ya sé que Minor dijo las redes ahorita, pero estas luego... Son otras que a lo mejor no están tan a la mano. Y igual, ¿no? Hay Emisiones Podcast en todas partes. Y se la van a pasar bien. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.